El punto B de esta tarea es el uso del error. El uso del error para el aprendizaje. Aquí nos habla de que los docentes y las docentes deberían estar constantemente evaluando el aprendizaje y no siempre requieren aplicar un instrumento para hacerlo. Es decir, no siempre hacemos una prueba, sino que en nuestra conversación, en nuestra acción, en nuestros procesos de mediación, nos vamos dando cuenta. En clase, entonces, logramos detectar algunos errores, dificultades y fortalezas a través de la observación del trabajo que realizamos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, cómo responden una pregunta, o cómo ejecutan un procedimiento, cómo analizan una tarea. Si yo le pregunto a los chiquillos cuál de estos animales es aéreo y me responden que la gallina es aérea, siempre tengo que preguntar, ¿por qué crees esto? Y me explica que él considera que la gallina es aérea porque tiene plumas y tiene alas, yo debería ocupar ese error como una oportunidad de aprendizaje y explicar lo que corresponde. O cómo ejecutan un procedimiento. Por ejemplo, cuando los chicos están sumando y suman con reserva y la reserva no la están considerando, ahí yo observo cómo ejecuta el procedimiento y me doy cuenta cuál es el error que lo está llevando a realizar mal ese procedimiento. O cómo realizan una tarea específica, como por ejemplo la transcripción, la copia, la encolumnación en operaciones matemáticas, el trazado. En este contexto, los errores que han cometido los estudiantes son parte del proceso de aprender y constituyen entonces una fuente de información clave para que los docentes ocupen esas oportunidades y las detecten, no las dejen pasar. Un buen docente las detecta inmediatamente y en ese momento mismo retroalimenta y hace partícipes de su propio proceso. Los ayuda entonces a automonitorear su propio aprendizaje. En esta tarea entonces tú debes dar cuenta de cómo un error que presentaron los estudiantes durante el proceso de aprendizaje de algún contenido, habilidad o procedimiento te dio la oportunidad de retroalimentarlos y orientar su aprendizaje. Un buen profe siempre está pendiente entonces, un buen profe, cuando digo un buen profe me refiero a un profe que sigue el MBE, está atento a un error para utilizarlo como una oportunidad de aprendizaje. No deja pasar los errores y los recorrige en otra clase o los retoma o llama de manera individual al estudiante, sino que los trata de jugar como una oportunidad de aprendizaje para todo el curso. Por lo tanto, en la ejecución de tu unidad debió haber sucedido algún error de tus estudiantes. Entonces tú debes ser consciente de cómo reaccionar. ¿Qué te evalúan en esta tarea? Que identifiques los errores en el aprendizaje, siempre en la triada, contenido, habilidad, procedimiento, propios de tu asignatura, y que reflexiones sobre las causas que lo originaron, es decir, por qué se provocó ese error. Retroalimentas a los estudiantes mediante estrategias que los involucren de manera activa, no que simplemente te des una nueva explicación y que él escuche de manera pasiva. Entonces lograrás orientarlos a cómo mejorar su aprendizaje, jugando de base el error. ¿Qué es importante aquí? Aquí es importante que ustedes se den cuenta que el error puede estar en los contenidos, en las habilidades o en los procedimientos. Cualquiera de esos tres tipos de errores les va a servir. Estos aspectos se relacionan con los criterios A3, C5 y C6 del marco de la buena enseñanza. ¿Qué nos dicen en las instrucciones del portafolio? Nos dicen que tengo que seleccionar un error durante la realización de mis clases. Tengo que haber detectado ese error mientras interactuaba con los estudiantes o observaba su trabajo y no desprenderse de una instancia donde aplicaste un instrumento. Eso no sirve. Tiene que ser ahí en vivo, cuando tú estás cara a cara con los estudiantes. Tiene que ser relativo a un contenido, habilidad o procedimiento propio de la asignatura que estás inscrito. Es decir, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia o educación parvularia adecuado al núcleo en el que estás desarrollando, o educación diferencial indicando el TEL o el DEA. Que haya enseñado recientemente y no es necesario que este error se haya presentado durante la unidad en la que presentaste la tarea de planificación 1. Entonces, este error tienes que haberlo vivido.
pero no necesariamente se tiene que haber desarrollado en las 3 clases que planificaste. Este error, que le permitió conocer los obstáculos que enfrentaron los estudiantes, no se trata de cualquier error, sino que debes seleccionar uno que le entregó información relevante, o sea, que a ti te entregó información relevante sobre lo que no estaban aprendiendo bien sus estudiantes. Y te sirvió entonces para iniciar un proceso de retroalimentación orientado a mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces nos dan 3 preguntas, 3 grupos de preguntas que son guías. ¿En qué curso y cuál fue el contenido, habilidad o procedimiento de la asignatura que presentó el error? Tienes que describir específicamente en qué consistió el error presentado por tus estudiantes respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el error? ¿Y cómo se reflejó? Aquí la idea es que tú puedas describir en qué estaban haciendo, en qué trabajo, qué respondieron. Un breve diálogo, una especie de guión, como que fuera un narrador omnisciente el que está relatando, dando por supuesto un ejemplo concreto. Y después viene lo subjetivo. ¿Qué crees que pensaban o que les pasaba a sus estudiantes cuando realizaron la tarea de esa forma? ¿O cuál crees que considera que podrían ser las causas de este error? Y número 3, describir y analizar cómo retroalimentaron a los docentes, cómo retroalimentaste tú respondiendo las siguientes preguntas. Y te van a dar 2. Hay 2 preguntas. ¿A través de qué preguntas, actividades o acciones fuiste retroalimentando a los estudiantes en la mejora de los aprendizajes? ¿Cómo fueron reaccionando entonces tus estudiantes? ¿Por qué elegiste esas acciones y de qué manera esperabas que ayudaran a los estudiantes? Puedes también mencionar si lo lograste o no lo lograste, porque a veces uno espera algo y no se da como uno lo esperaba. Siempre tu relato tiene que apuntar a los criterios con los que me van a evaluar, que serían A3, que puedas demostrar que dominas la didáctica que enseñas, es decir, que manejaste varias estrategias de enseñanza, que eran congruentes con la complejidad de los contenidos, que fuiste capaz de generar estrategias para que los aprendizajes fueran significativos, que no utilizaste siempre los mismos recursos, sino que los fuiste variando, de acuerdo a las características de tus estudiantes, y que además identificaste las dificultades más recurrentes del contenido que enseñas. Además, el C5, donde promoviste el desarrollo del pensamiento. ¿Cómo? Incentivando a los estudiantes a establecer ellos las relaciones y a ubicar en contextos el conocimiento de objetos, eventos y fenómenos desde la perspectiva de los distintos subsectores. Es decir, mediaste acciones para que a ellos les cayera la teja. Formulaste preguntas y problemas y les diste el tiempo para resolverlos. No fue que le dijiste, ¿en qué te equivocaste? Ah, ya viste, te equivocaste en... No, diste tiempo. Abordaste los errores no como un fracaso, sino como una ocasión para enriquecer el proceso de aprendizaje. Orientaste a tus estudiantes hacia temáticas ligadas a objetivos transversales. Idealmente, cuando uno corrige o reformula un error y lo ocupa como una oportunidad de aprendizaje, lo toma de la mano con algún objetivo transversal del currículum que corresponda al nivel educativo. Así vamos a favorecer la construcción de valores y vamos a favorecer también el clima en el aula. Promoviste además la utilización de un lenguaje oral y escrito que fuera cada vez más preciso, cada vez más pertinente. Tienes que demostrar también que eres capaz de evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos, con estrategias pertinentes para evaluar el logro, utilizar estrategias de retroalimentación que permitan a los estudiantes tener ellos conciencia de sus logros, sus avances y sus fracasos, y debes ser capaz de reformular y adaptar las actividades de acuerdo a las evidencias que vas recabando. En educación parvularia correspondería el criterio A3, planificar estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de los chiquillos y el currículo. Procesos de aprendizaje mediados, a mediano y corto plazo, que sean equilibrados, siempre integrados, siempre un aprendizaje integral,
y conociendo estrategias y experiencias que sean acordes con los objetivos de aprendizaje y el nivel curricular. También es importante que las experiencias de aprendizaje consideren el juego, el ambiente educativo, la participación de la familia y que sean estrategias diversificadas de enseñanza, siempre de acuerdo a las características de los estudiantes. Entonces aquí es muy importante que sea todo de acuerdo a las características. Y en relación al, después nos pedía, si se acuerdan, si ustedes fueron tomando nota que sería lo ideal, hablamos de la 3, el C5 y el C6. Sin embargo, en el marco de la buena enseñanza de educación parvularia no existe C5 ni C6. Así que les dejamos aquí los 4 criterios que existen y la verdad no encontramos ninguno que encajara de manera perfecta con la evaluación, así que desconocemos si van a evaluar alguno de ellos. ¿Ya? Voy a retroceder para que puedan hacer la comparación. El C5 era promover el desarrollo del pensamiento y el C6 evaluar y monitorear el proceso de comprensión. Entonces, alguno de estos debería estar relacionado. Creo personalmente que debería ser el C2 y el C4. Pero vuelvo a decir, esa claridad la vamos a tener en julio cuando estén a disposición los manuales de educación parvularia. Que ahí van a tener alguna diferenciación. Recuerden que educación parvularia va desde esa la cuna hasta transición. Revisemos un ejemplo, ¿les parece? Un ejemplo del uso del error para el aprendizaje. El ejemplo es sumar fracciones. ¿Ok? Florencia, docente de cuarto básico, enseñó a sumar y a restar fracciones con igual denominador a sus estudiantes. Entonces ahora ellos están resolviendo una guía con ejercicios y problemas de aplicación. La docente se pasea y escucha a Francisco explicándole a Tomás cómo resolver el ejercicio. 2 octavos más 3 octavos. Mira, yo sumo el 2 y el 3 y luego los 8 y ya está. ¿Qué te parece? Sí, a mí también me dio 5/16, dice Tomás. La docente al pasar por su lugar los escucha y les dice: recuerden lo que acabamos de ver. Solo se suman los numeradores y el denominador se mantiene. La docente realiza el siguiente dibujo. Miren aquí, es donde pintamos de colores diferentes. 2 partes y luego 3 partes. ¿Se fijan? Ahora quedan 5 partes pintadas, es decir, 5 octavos, que es la respuesta. Los estudiantes se miran y siguen completando la guía. ¿Ya? ¿Qué hizo la docente frente a la situación que observó? Simplemente les recordó el procedimiento y ocupó un facilitador gráfico, es decir, se los demostró gráficamente las fracciones. Ocupó el mismo medio gráfico y la misma explicación, solo la repitió. Con esta retroalimentación probablemente los niños reproducen lo que hizo la profe, pero les permitió profundizar y aclarar efectivamente la duda, corrigiendo el error para poder trascenderlo, traspasarlo a otro ejercicio. ¿Explicó cómo esto se relaciona con los procedimientos para sumar o restar números? Con la retroalimentación que hizo la profesora, porque efectivamente reconoció el error y lo abordó a tiempo. Los estudiantes ni la docente lograron saber la concepción errónea que está a la base del error que detectó. Tampoco se sabe si la retroalimentación que realizó la profe les permite comprender en que las fracciones no se suman los denominadores. No volvió a tocar ese punto que era el error clave. Entonces la profesora perdió la oportunidad de poder indagar en lo que saben y en lo que no saben, es decir, volver a hacer un mini diagnóstico en ese momento para poder redireccionar si es que no han comprendido aún las fracciones. La propuesta de cómo podría haber retroalimentado efectivamente este error es permitir profundizar el contenido, es participar de forma más activa en su aprendizaje. El rol del docente siempre tiene que ser un mediador.